tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Como siempre, todo tiene un porqué. Hoy un programa de terror. Realmente de terror, porque la pregunta tiene que ver con el miedo. ¿Por qué sentimos miedo? ¿Cuál es la explicación? No solamente al miedo en general, vamos a hablar de fobias, pero también ¿por qué hay gente que le gusta, que le da placer sentir temor? Por ejemplo, morbo. cuando ve una película, Claro. Les encanta busca ver eso. películas de ese género. A mí me da mucho miedo ver películas. Soy una persona miedosa en general. Sos miedosa. Sí, sí. ¿Vos, Connie? Yo tengo miedos raros, muy raros que no sé de dónde vienen. Por ejemplo, no me juzguen. No. No te jugás, vamos. Tengo mucho miedo a cuando alguien está pescando, que haga así y el anzuelo me agarre el ojo. No sé. ¿Pero tuviste alguna experiencia de Por esa eso digo, no naturaleza? sé de dónde salió porque no ¿Vos has pesco. ido a pescar? No, mi familia tampoco, pero esos Claro. miedos que Lo aparecen. debés haber visto en algún lado. quizá. Capaz que en una película de terror. Yo qué sé. Señor Cristian Domínguez. ¡Opa! Sí, pasó. ¿Te asustaste? Terrible. No, Sí, malísimo. muchísimo, Cristian. No, qué sé yo. Pero no me necesitas asusta- hacer bu, ¿eh? No, claro. Ese momento en que levanté la jeta nomás, ahí se generó el efecto. A mí me da miedo todo, Germán. Me da miedo los bichos, las cucarachas, muchísimo miedo. Bueno, ahí vamos a hablar de fobias también. Claro. ¿Qué son las fobias? ¿Por qué aparecen? Vamos a hablar con un psicólogo, tenemos experiencias también, que creo que nos ha traído una que tiene que ver con la claustrofobia, que es el miedo a los lugares cerrados. Así que creo que es un programa interesante. Pero ¿quién es el primer invitado? ¿Quién nos visita? A ver. Doctor Luis Ignacio Brusco. Es médico especialista en psiquiatría y neurología, presidente de la Asociación Neuropsiquiátrica Argentina y profesor titular de Psiquiatría y Salud Mental en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. También investigador del CONICET. ¿Cómo le va, doctor? Hola, ¿Cómo ¿qué tal? anda? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo ¿Todo andan? bien? ¿Qué tal? Bien. Tercera vez que nos Tercera vez, sí. Hoy es la Tercera vencida. Eso no, de leonarse en espejo, o sea, venimos aprendiendo. Venimos aprendiendo a full, Doc. Bueno, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué sentimos miedo? Bueno, lo primero que hay que saber ¿Cuáles es son los mecanismos? que el miedo es una sensación normal. Sí. Es decir, quien no tiene miedo tiene un problema, porque hay problemáticas o patologías tanto de tener mucho miedo como no tener miedo y tener una personalidad de riesgo que conduce a una situación compleja. Nosotros decimos que hay 5 emociones básicas en los mamíferos y en el humano, que son las 5 C, decimos para que lo aprendan, ¿no? Sí. Que es comer, que es la alimentación, copular, que es la sexualidad, combatir, que es la agresión, y correr, que es el miedo. Esas son sensaciones básicas que hacen sentir y después tomar decisiones para protegerse y sobrevivir. Sin esas funciones, quizás la especie humana no existiría. Y comparamos, por ejemplo, al miedo con el dolor. Es decir, tener dolor es necesario. Tener poco dolor es problemático. Por ejemplo, los diabéticos tienen poco dolor y pueden perforarse un pie. O tener mucho dolor también es problemático. Hay patologías que generan dolor de por sí o tener dolor incluso neurológico. Pero tener un dolor normal es necesario. El miedo es lo mismo. Un miedo normal que luego se acompaña de ansiedad. Recién mencionaste algo de las fobias, que son cuando se alteran, son trastornos de ansiedad. Es necesario. Lo que pasa es que si uno se va de mambo, bueno, va a tener una problemática de que se puede transformar en una enfermedad. Ahora, no tener miedo también es problemático, porque un león, digamos, no tiene que tener miedo, pero la gacela sí tiene que tener miedo, ¿no? Entonces la gacela se comporta como un león, el león se la va a comer. Entonces la gacela tiene que correr y el león tiene que combatir. Si se invierten esos roles, ni el león come o la gacela es comida, ¿no? Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros en el cuerpo, en el organismo, en el cerebro, con respecto al miedo? ¿Cuál es el mecanismo que se activa? Está bien lo que dijiste con respecto al cuerpo, porque el cerebro uno siempre habla del cerebro, el cerebro responde al cuerpo, entonces el cerebro, el sistema hormonal y el cuerpo responden fuertemente. Hay 3 grandes sistemas: el sistema nervioso, que es el cerebro, que tiene una partecita llamada amígdala que responde dándonos sensación de esto que va a pasar no es normal. No entran ladrones, esto no es normal, entonces responden luego un sistema hormonal y un sistema autonómico que hace que se produzca un montón de efectos corporales. Eso que se ve ahí, la amígdala, que significa almendra en griego. Tenemos 2 amígdalas, la de la garganta y la del cerebro. Esa es la del cerebro, que lo que nos hace es memorizar las emociones conocidas. Cuando nos encontramos con una emoción desconocida, de repente Hemos hablado de la vamos a sentir amígdala taquicardia. cuando hablamos de llorar, por ejemplo. Exactamente. Con Es la usted. memoria, tiene la memoria emocional. El tema es que esa amígdala nos hace reconocer como algo desconocido, una situación, por ejemplo, ver una serpiente, o cuando van a pescar, lo que decías, tenías con ese punto, bueno, problema, bueno, y ahí uno siente sudor, taquicardia,
erección de la piel, o puede aumentar la presión arterial, puede haber aumento de la frecuencia cardíaca, todo lo que en las personas que sin motivo externo se le produce que en el ataque de pánico. El ataque de pánico es lo mismo que se siente con el miedo, pero sin tener un objeto externo. Es decir, la persona de repente siente como si fuera un miedo, o la sensación del miedo, pero sin tener ningún contexto Bueno, externo. también pasa cuando uno se sorprende, ¿no? Una Claro, sorpresa pero muy fuerte, brusca. Ahí hay un conflicto externo. El ataque de pánico, eso es una fobia, por ejemplo. Si la persona responde anormalmente con una situación que no debería responder, suponete con una cucaracha y tiene una respuesta excesiva, bueno, eso es una fobia. Ahora, si le pasa en forma impredecible ante cualquier circunstancia, sin motivo, ahí sí, eso se llama crisis de pánico. En realidad la sensación, la amígdala responde igual. Si uno hace una resonancia funcional del cerebro, se va a ver que la amígdala se prende tanto en las fobias como en los ataques de pánico, que son, llamamos nosotros, crisis autonómicas, es decir, una crisis del sistema simpático, que lo que hace es, que no es nada simpático, que produce taquicardia, sudores, es una sensación totalmente de malestar o de guerra, sensación de lucha, que en realidad es necesario. En la normalidad es necesario, porque es una sensación de preparación para combatir. Pero ¿no? si esa fobia, doctor, o sea, no hay un estímulo que lo genere, digamos, ¿tiene que ver con algo de nuestro sistema que no funciona bien? Nosotros, bueno, en realidad es un problema funcional. La fobia es una respuesta excesiva a algo que está siendo visto o incorporado o sentido, ¿sí? El ataque de pánico es una respuesta interna a algo que no existe. Entonces de repente vos estás perfectamente en una fiesta y sentís una sensación de anormalidad y esa respuesta autonómica. La fobia es una respuesta anormal a una situación que no debería generar anormalidad. Por ejemplo, no realizar una cábala, o ver una cucaracha, o quedarse encerrado en un ascensor, o subir un ascensor, por ejemplo, o subir un avión. Hay fobias que son simples, personas que tienen fobia, especialmente a un punto. Vos dijiste fobia a los anzuelos, ¿no? Esa sería una fobia. O fobia a volar, o fobia a lugares cerrados, o fobia a ir a un mall, a un shopping. Bueno, lo mismo, eso es una fobia simple. Cuando eso se generaliza y hay una fobia, la persona empieza a tener fobias a salir, a estar encerrado, a estar acompañado, a estar solo, bueno, a las enfermedades, bueno, eso se llaman fobias complejas. Es decir, que ya la persona tiene un umbral muy bajo a responder ante cualquier estímulo externo de que pueda agredirlo, ya responde en forma normal. Por lo cual, esa ya se transforma en una enfermedad. Ahora hay personas que tienen fobia simple a un punto, y ahí hay discusiones si son enfermedades o no, si las cuestiones depende de la parte del grado, ¿no? A veces decimos fobia a volar. El ser humano no vuela, ¿no? Claro. Generalmente no nació volando. Sí, fobia a volar sería quizás lo que volamos fácilmente, estamos adaptados, somos sobreadaptados. Y la persona que tiene fobia a volar quizás sean los normales, ¿no? Lo que pasa es que eso nos impide socialmente a deambular por el mundo, entonces claro, se genera un problema. Por eso hay grandes discusiones sobre a qué tenerle miedo o a qué no. Claramente, si uno tiene fobia a un bichito chiquitito que no hace nada, obviamente que sí. Pero hay otras fobias que son discutibles. Claro. Siempre es una respuesta normal del cerebro y de nuestra conciencia a lo externo, ¿no? Eso te quería preguntar justamente, Luis, porque, a ver, la fobia parte de esta, me decías recién, el tema del miedo parte de la necesidad de supervivencia. Y la fobia es una respuesta a eso. Pero hay fobias que podemos entender, por ejemplo, el miedo a volar, lo entiendo porque no podemos volar, pero hay fobias que son, para mí, como totalmente irracionales. Por ejemplo, mi amiga tiene fobia a los botones. Entonces la pareja, por ejemplo, no puede usar chaleco con botones, si hay una fiesta no podemos estar en camisa. Y a mí me suena totalmente irracional, porque a mí no me cierra. Exactamente. Porque no hay botón, bueno, claro. No cierra nunca eso. Hay un terreno muy gris, y quizás sea complejo explicarlo, pero va a ser no tan difícil, entre la idea obsesiva y la fobia, que son todos trastornos de ansiedad. Entonces quizás a lo que vos llamás tener ideas con respecto a los botones pueda transformarse en una idea obsesiva, que las fobias en cierto modo son obsesiones, pero pareciera más una idea obsesiva, eso que comentás, a una fobia. Igualmente, esos son todas instancias donde se descontrola un sistema normal que es el sistema del miedo. Es decir, normalmente los seres humanos tenemos que tener miedo. Si no tenemos miedo, no vamos a reaccionar. Es una alerta que nos favorece para, evidentemente, evitar situaciones de Exactamente, peligro. Es una alerta que nos da ansiedad y que hace dar contexto a
el medio ambiente y tomar decisiones rápidas. Bueno, pero vamos a ir desglosando a medida que siga el programa. Tenemos especialistas. Vamos a hablar de fobias en un ratito, pero algo mucho más amplio, porque empezamos con el miedo, ¿no? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué sentimos miedo? Y fuimos a buscar a un psicólogo, ¿verdad? Sí, yo estuve con Connie. Juan Pablo Kovacevic, psicólogo, hablando de los miedos, porque hay un montón de miedos. Hay miedos que son más comunes, como a la muerte, la soledad, a enamorarse. ¿A quién no le ha pasado que te da miedo enamorarte después de alguna relación extraña? Vos tenés miedo a enamorarte, Connie. Cállate. Aceptalo. Pero hay miedos que son más irracionales, como recién decías, a los botones. Le llegas a regalar una camisa a tu amiga Cachetazo, y arruinás el día. Pero ahora, el miedo, ¿es bueno o es malo? ¿Cuándo el miedo es un problema para la vida? Mira la nota. Cuando era chiquita tenía miedo a la oscuridad. Por suerte se me fue, pero aparecieron otros. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Cuáles son los más frecuentes? Voy a hablar con un psicólogo para que me lo cuente. Juan Pablo, ¿qué es el miedo? El miedo es una respuesta biológica y evolutiva absolutamente necesaria y natural que nos permite a nosotros y otros seres vivos detectar situaciones que de alguna manera son peligrosas para nosotros o para algo que es valioso para nosotros y poder reaccionar en forma conveniente para poder afrontar este peligro inminente. ¿Y los más frecuentes cuáles son? Eso va a depender de cada cual, pero por ejemplo, hoy por hoy está muy de moda el tema del ataque pánico, que tiene que ver con una interpretación catastrófica o un miedo exagerado a ciertos síntomas corporales, muchas veces producto de la mismísima ansiedad. Podemos hablar también de las fobias, que son de muy diverso tipo, fobias desde a animales e insectos o fobias a situaciones ambientales, como puede ser catástrofes ambientales, grandes tormentas eléctricas. ¿Y se heredan los miedos? Hay bastante información controvertida sobre el tema. No hay investigaciones concluyentes que permitan que podamos afirmar con exactitud que uno hereda miedos, pero sí se sabe que hay un componente hereditario en aumentar las probabilidades de desarrollar trastornos de ansiedad. Por ejemplo, hay personas que tienen en su grupo primario familiares que han tenido diferentes trastornos de ansiedad o vinculados con el miedo, pero no todos desarrollan los mismos. Algunos van para el lado del trastorno obsesivo compulsivo, otros para el pánico, otros para la ansiedad social. O sea, no hay un gen vinculado a un miedo, pero sí una mayor predisposición a ser personas que reaccionan emocionalmente mucho o que se asustan con mayor facilidad o que tienen menor tolerancia a lidiar con la ansiedad, por ejemplo. Y algo importante, ¿se superan los miedos? Los miedos se superan, por supuesto. ¿De qué manera se superan? Bueno, haciendo exactamente lo contrario de lo que muchas veces hacemos, que es evitarlos o tratar de escapar. El escape, cuando la situación realmente no nos pone en peligro a nosotros, justamente lo que hace es cronificarlo al miedo. Entonces, una de las formas en las cuales se puede abordar un miedo y tratarlo es a través de entrar en contacto con ese miedo, la exposición, porque nuestro nivel de malestar, además de que decrece, nos permite luego ir sintiéndonos cada vez más seguros y perdiendo el miedo a la consecuencia de lo que va a pasar si nos quedamos en esa situación. Así que, como ese niñito que el papá lo tiene en brazos y lo quiere llevar al mar por primera vez y el pibe está aterrado, una vez que se sumerge, afronta Puede ese avanzar, miedo, muchas claro. veces pues no quiere salir más del mar. Súper claro, muchas gracias. A vos. Hoy en Todo Tiene un Porqué nos enfrentamos a los miedos. Bueno, ahí estaba el profesional hablando un poco lo que charlábamos aquí, que tiene que ver con los miedos. Ya nos vamos a meter también más profundamente con el tema fobias, pero lo que él plantea es enfrentar ese temor. Absolutamente. La técnica de afrontamiento, que son psicoterapias cognitivas, el acompañante contrafóbico, de hecho tiene un nombre instalado, ayuda a que esa estructura de memoria emocional se vaya acostumbrando a que cuando uno vuela, cuando uno sube un avión, cuando uno sube un ascensor, cuando uno sale a la calle, o cuando uno va a un shopping no tiene riesgo. Y en realidad es un aprendizaje inconsciente que se va haciendo. Es decir, que esa estructura amigdalina y algunas otras estructuras que son de parte del cerebro, que son más complejas para la gente, pero como se llama ínsula o la parte interna del cerebro, sirven, que la circunvolución del cuerpo calloso, sirven para ir bajando una tensión inconsciente y con técnicas de afrontamiento, como dijo recién el licenciado, uno puede ir enseñándole a su propio inconsciente
a su propio sistema emocional que puede enfrentarse a diferentes situaciones. Doc, ¿cuál es la diferencia entre el miedo que uno siente ante una cuestión particular? No sé, estamos acá y de repente aparece un león. Obviamente que nos va a agarrar un terror absoluto. Pero ¿cuál es la diferencia a ese miedo que nos produce en el cuerpo, la parte física, a cuando uno va y elige sentarse en un cine a ver una película de terror? Bueno, ¿Es el mismo miedo, no? Es un miedo placentero, en realidad. Lo que pasa Pero es que digo, está más controlado porque uno sabe que está viendo algo que no pasa. En su inconsciente los sistemas de seguridad también comprometidos, donde sabe que eso no va a pasar. Y así como hablamos algunas veces donde la desgracia del otro por ahí a veces nos causa gracia sin saberlo, hay en nuestro sistema inconsciente sistemas que nos protegen de esas situaciones. Es decir, que en el terror, no toda la gente igualmente soporta el terror, pero los que lo soportan, lo que hace es secretar sustancias hormonales, adrenalina, endorfinas, que producen un placer ante esa situación, sin padecer el riesgo de tener esa situación. Ahora, esto puede pasar en personalidades de riesgo. Hay mucha gente que hace deportes de alto riesgo, que uno no puede comprender cómo soportan eso y también les causa placer. Así como que tirarse de un puente. Como tirarse de un puente o hacer diferentes variantes de montañismo, etcétera. Pero para el cerebro. Son personas que necesitan de ese riesgo para mantenerse alertas, ¿no? Pero para el cerebro, digamos, el cerebro no se engaña, supongo yo. Es decir, una cosa es el miedo real y otra cosa es el miedo ficticio. Es decir, cuando uno elige ir al cine a ver una película, no hay un miedo real. Exacto, porque esa persona que cuando va al cine sabe que en su conciencia y en su inconsciencia, indirectamente, sabe que eso no va a generar un miedo directo. Ahora, hay personas, eso es un grupo de personas. Podríamos decir que están los miedosos a ir a ver cine de terror. Hay muchísima gente que no ve cine de terror. A mí no me gusta, por ejemplo. Porque eso le produce displacer, es más, y no puede diferenciarlo. Y otras que soportan las dos cosas, el cine de terror y además el riesgo que produce la posibilidad de ser agredido. Así que hay tres grupos, ¿no? No somos todos iguales, incluso culturalmente. No nos va a producir a nosotros el mismo temor una situación que en otra sociedad. ¿Hay gente que no siente temor? Hay gente que no siente miedo. O es muy bajo el temor. Las personas de acción no sienten temor. Mentira. ¿No sentís temor? Doctor, Nada. una pregunta. No mientas, porque si no sirve la experiencia. Nada. Dale. Una pregunta. Hace un tiempito leí un artículo que le encontraron en la sangre a terroristas y a gente una medicación que lo que le hacía era no tener miedo, que justamente por eso pueden hacer las atrocidades que hacen. ¿Qué es esto? ¿Cómo es? Bueno, uno entra en un terreno donde transmitir esto por los medios de comunicación es complejo, ¿no? Pero todas las sustancias que suben al sistema minérgico disminuyen el temor. De hecho, no solamente con psicoterapias cognitivas se tratan las fobias, cuando las fobias son graves, se trata con medicaciones que son medicamentos que suben la serotonina y que son medicamentos que también son antidepresivos y que son antifóbicos. Hay unos medicamentos que son claramente antifóbicos que no se pueden autoadministrar, sino tienen que ser controlados por médicos. Pero hay medicamentos que claramente hacen que lo que la gente dice, me resbalan las cosas, ¿no? Eso pasa cuando la persona tiene mucho miedo, tiene una fobia grave y esos medicamentos lo ayudan a que con la psicoterapia la persona se rehabilite, porque hay personas que no pueden salir a la calle. Claro. El licenciado decía una cuestión que tiene que ver que hay que saber diferenciar. El ataque de pánico es la sensación solamente, no hay ningún fenómeno externo, es decir, no podríamos decir que eso es miedo en sí mismo, es la sensación de miedo sin que haya nada. Pero ese ataque de pánico que nos produce esa sensación nos puede después producir una fobia, que es la fobia a salir solo. ¿Por qué? La impredecibilidad del ataque de pánico, que una vez sucede en un estado tranquilo, otra vez en el trabajo, una vez de noche, otra vez de día, hace que la persona diga, bueno, no sé cuándo va a suceder. Entonces, eso le produce, sí, una situación de necesidad acompañante, contrafóbico, para así la fobia que le sale salir al exterior. ¿Por qué? Porque sabe que si sale al exterior y tiene un ataque de pánico la pasa realmente muy mal. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Una cuestión es la sensación y otra cuestión es responder anormalmente a un fenómeno externo que no tendría por qué estar produciendo un miedo como un botón o como una cucaracha. Vamos a hablar de las fobias y en este caso fue a ver un especialista, mi amiga Caro. Sí, fui a ver a Gustavo Bustamante. Él es médico, por supuesto, es psicólogo y es dueño de Fobia Club, un lugar donde la gente va pura y exclusivamente a atender una cantidad de fobias increíbles que no te podría describir en este momento porque son muchísimas. Todos los años surge una y esto fue lo que nos contó el doctor.
Todos tenemos miedo a algo, pero hay personas que sufren de fobia. Hay fobias más simples y otras más complejas. Vinimos a hablar con el doctor Gustavo Bustamante para que nos cuente un poco más del tema. Gustavo, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción básica que tienen los animales superiores y que, bueno, de alguna manera nos defiende ante las situaciones de peligro. ¿Y qué es una fobia? La fobia ya es un miedo, pero es un miedo desproporcionado, un miedo desmedido. Hay fobias a diferentes situaciones, objetos, animales. La más frecuente de todas es la claustrofobia, en donde la persona siente que se asfixia en un espacio cerrado, que no entra el aire, que tiene una serie de síntomas físicos que hacen que se quiera escapar de la situación. Hay muchas fobias, ¿eh? Hay fobias las más raras que vos conozcas, que me puedas decir, conocés todas, por supuesto, pero las más raras que puedas nombrar. Hay fobia a los botones, fobia a diferentes telas, fobia a las verduras, hemos tratado. ¿Y cuál es el motor de una fobia? ¿Cómo surgen? Hay diferentes formas de adquirir una fobia. Algunos lo adquieren por una situación traumática. Hay otras personas que no tuvieron la experiencia, sino que escucharon. Muchas personas, por ejemplo, nunca se subieron a un avión y tienen fobia a volar. ¿Cómo desarrollaron eso? Producto de la información, producto de haber leído un diario, ver un noticiero, escuchar a algún familiar que habló de una turbulencia. Muchas fobias también pueden adquirirse por el relato familiar. Yo tenía, por ejemplo, una chica que tenía fobia a los gatos y dice, jamás vi un gato, porque mi mamá tiene fobia a los gatos, mi abuela tiene fobia a los gatos, y ellas se encargaron todo el tiempo de decirme qué asco, qué peligroso, qué feo que es ver un gato o estar cerca de un gato. Entonces, bueno, muchas de las fobias a veces no podemos precisar el origen exacto. Lo importante es que desarrollan una serie de conductas y comportamientos que hacen que se mantengan. Y eso es lo importante después a destrabar. ¿Y cuáles son esas conductas? La primera y principal es la de evitación. Cuando alguien dice tengo claustrofobia, va a empezar. Yo no voy en ascensores, voy por la escalera. Yo no voy en el subterráneo. A una resonancia magnética no me someto. En tal espacio no me voy a meter. Y la evitación es el componente más importante para mantener un miedo. Entonces, justamente cuando nosotros desarrollamos después el tratamiento se va a basar en aproximarlo, en acercarlo, en exponerlo al paciente a esa situación o objeto o animal que evita. Todos los años podríamos decir que aparece alguna fobia nueva, pero todas tienen más o menos la misma estructura. El miedo aparece cada vez que aparece el estímulo y el miedo termina siendo irracional. Y eso es clave, porque si yo en este momento, no sé, alguien grita fuego y vemos una llamarada y salimos corriendo del consultorio, bueno, podríamos decir que es adaptativo, es un miedo real, es racional, es lógico. Ahora, si alguien dice una cucaracha y salimos corriendo del consultorio, ya empezamos a pensar que es irracional, que no hay riesgo real, que podemos tener una sensación de molestia, asco, rechazo, pero no necesariamente es una situación de amenaza real. Gracias, Doc. No, gracias a vos por venir, a ustedes, por animarse a venir al Fobia Club, ¿no? Con el doctor Gustavo Bustamante descubrimos más acerca de las fobias y los miedos. Bueno, la verdad, qué duro debe ser para aquel que sufre una fobia, porque es una situación muy estresante, muy compleja. Hace un tiempo veía también cómo se utiliza la tecnología para enfrentar estos temores, para enfrentar esta fobia. Por ejemplo, no sé, alguien que le tiene miedo a las alturas y a partir de la tecnología, viste que vos te pones esos lentes que parece que estás dentro de lo que sería realidad virtual. Sí. Entonces juegan un poco con eso para que vos sepas que no te va a pasar nada, porque en realidad estás parado o sentado, pero que vivís una situación que te hace enfrentarte a ese temor, a ese miedo. Sí, la realidad virtual es una de las técnicas interesantes, importantes. La utiliza Gustavo, que es un amigo, y la utiliza también la gente para volar, realmente es muy efectivo. Una cuestión que comentó que pasó quizás de largo tiene que ver con lo familiar, ¿no? Sí. Uno en la conducta humana no puede hablar de una instancia genética u otra familiar. Ambas están imbrincadas con las cuestiones culturales y sociales. Estamos en una sociedad, tenemos una genética indudablemente y además tenemos la familia. Entonces,
quizás si mi mamá me decía algo de los gatos, yo no me compraba esa fobia. Pero si la persona tenía la predisposición y la madre le insistió, podría haber generado ese tipo de distancia. Así que es una combinación de situaciones. Y otra cosa interesante que se comentó así de paso, pero importante remarcar, que una persona que se llama Ledux, que es una investigadora de la Universidad de Nueva York, muy importante, descubrió que el miedo lo hacemos antes que la conciencia. Así que nuestras estructuras cerebrales, la amígdala y la ínsula, se enteran antes que hay algo que nos crea displacer que nuestra propia conciencia. Es decir, que los sistemas de inconsciencia son previos a los sistemas de conciencia. Y quizás eso sea esencial para la respuesta rápida y haya sido que la persona que no tenía esa capacidad cognitiva de verlo muy rápida, esta cuestión que tiene que ver con la cuestión de piel, esas sensaciones que se expresan, esta situación me genera displacer y no sé por qué, eso que es una especie de talento que se tiene, bueno, es inconsciente. Y eso fue un descubrimiento que se hizo a partir de resonancia funcional. Hace 20 años se pensaba que uno se veía a la cucaracha y después tenía la fobia, y eso era desmesurada, como decía Gustavo recién, Bustamante. En cambio, si uno ve una serpiente o gritan fuego, es una instancia racional, es un miedo normal. Claramente, más o menos por la misma línea que estamos hablando, ¿no? Ahora, doctor, sucede a veces que las personas, por ejemplo, viajan en avión, no tienen ningún problema y con la constancia empiezan a tener miedo a ese avión. ¿Por qué sucede que no lo tienen al principio y lo adquieren después? En general, si la constancia era que no pasó nada, lo constante en el tiempo es raro. Lo que sí es frecuente es que si sucedió una circunstancia, un evento que pudo generar un aprendizaje negativo, ahí sí la persona puede empezar a tener una fobia, algo que no sabía que podía haber pasado. Por ejemplo, uno sube un ascensor y se queda encerrado 4 horas y quizás a las 3 meses sube el mismo ascensor y dice, me siento extraño y ni sabe por qué. Y ahí recuerda, no, hace 4 meses subí un ascensor y se quedó parado. Entonces hay una explicación de un evento que me produjo esa situación. No lo hace quien quiere, sino quien puede. Es decir, la fobia no la hacen quien quiere, sino quien tiene una característica cerebral para poder producir esa fobia. Pero es muy frecuente, porque es una instancia desmesurada del miedo normal. Y otra cuestión más, si uno está estresado, está tomando algunos medicamentos, sufre una instancia de vida, un duelo, una pérdida laboral, bueno, eso también puede bajar el riesgo para que la fobia se dispare. Porque son, como dijeron claramente, los trastornos de ansiedad tienen lo que se llama comorbilidad. Pasan de uno a otro. Muy frecuentemente el fóbico tiene algunos componentes obsesivos y algunos componentes panicosos y se van a veces haciendo un enroque. Hay un experimento, creo que fue el amigo Cristian, que tiene que ver con las fobias. También tiene que ver con el avión. No tiene miedo a volar. Esta persona tiene claustrofobia, pero cuando él cuenta la anécdota, la historia, aparece un avión en el medio también, ¿no? Sí, es lo que decías vos, que se va mezclando, que hay una línea en la que las cosas un poco que se tocan. Este es el caso de Sebastián. Sebastián nos cuenta su fobia, lo decías vos, Germán, es claustrofóbico. Y también nos cuenta el hecho que se lo dispara, el momento de vacación con la familia. Ahora lo vas a ver. Pero lo más interesante de esta nota es lo que pasa después, porque su psicólogo, Gustavo Bustamante, consideró que era un buen momento para Sebastián para enfrentarlo, para enfrentar ese miedo. Y Sebastián tuvo que entrar a un cuarto, estar un tiempo encerrado, colocamos una cámara para, junto a su psicólogo, ver cómo le iba, qué pasaba, y así le fue. Estoy con Sebastián. Sebastián Partierra tiene una fobia. ¿Cuál es tu fobia? Bueno, actualmente donde se manifiesta es en todo lo que tiene que ver con lugares cerrados y principalmente lo que es medio de transporte, ¿no? Lo que es el subte, el tren, barco, avión, ¿Qué es lo que te da ascensores. miedo? Quedarme encerrado ahí y no poder salir, y que no me vengan tampoco a socorrer, digamos, ¿no? Ni poder ser rescatado, ni poder salir yo por mis propios medios. La fobia hace que no lo quieras hacer. Claro, y si nosotros, por ejemplo, acá en esta habitación cerráramos con llave y nosotros tenemos la llave, ¿igual te genera algo? Y empiezan a venir como algunos pensamientos de, bueno, y la cerradura, puede fallar, y no hay otra salida. ¿Cuándo te arrancó este miedo? Y hace 8 años venía en una situación media complicada, digamos, estresante. Estábamos comprando un departamento, ya 4 o 5 meses de idas y vueltas con la parte que vendía. Y uno estaba como ya un poco estresado de todo eso. Y mi señora agarró y me dijo, bueno, vayámonos, sacó unos boletos, vayámonos a Córdoba a descansar una semanita y olvidarnos de todo esto.
Y ya arriba del avión era como que del mismo estrés, estaba nervioso, me empecé a escuchar los ruidos y llegamos, no teníamos hospedaje, nos pusimos a buscar y no conseguíamos. Ella me dice, quédate acá con los bolsos que, para no andar cargando, que yo voy a buscar algún lugar. ¿En una plaza? En una esquina, parado con los bolsos. Y se va, pasan 10 minutos y yo empiezo como a desesperarme pensando dónde estará, qué le habrá pasado. Tengo los bolsos, no puedo salir corriendo y me empecé como a agitar, a desesperar y ahí fue el ataque de pánico. Y a partir de ahí es como que no podía volver. Ella volvió, yo desconsolaba y lloraba, gritaba, no entendía qué pasaba y no podía volver de esa angustia. Y al otro día fuimos ahí a reservar una salida que había, te pasaban a buscar ahí por el hospedaje. Llegó el micro y le dije, no puedo subir al micro, no sé qué me pasa, no sé si me volví loco, si se me rompió algo, pero no me puedo subir al micro. De hecho, tu terapeuta Gustavo nos propuso que hagamos una exposición, porque me imagino que te ve bien. Una exposición que te va a dejar un rato en un lugar, a ver cómo la llevas. Que me imagino que va a tener un resultado, ojalá que positivo, porque son experiencias que vas sumando y que te van haciendo mejor. Ok. ¿Vamos? Dale. Vamos. Bueno. Adentro, Sebastián. Gracias, me agradece, Seba. El otro. Cerrar. Bueno, lo estoy viendo a Sebastián dentro del baño. Empieza un poco nervioso, camina, tose. Ya está enfrentando su miedo, está encerrado en el baño. Y por ahora se la banca bien. La idea es que él pueda tolerar una situación que nos puede pasar habitualmente. Es un aprendizaje. Si miramos, tiene la actitud de escape. Él no puede dejar de mirar la puerta. De todas maneras, la está llevando bien, se podría decir. Muy bien, muy bien. Yo creo que ya sería momento de pedirle que salga, que nos va a ayudar para este momento, como que logró el objetivo. Sebastián. Muy bien, Fue la primera vez, fue particular y te fue muy bien, así que te felicito. Bueno. Excelente, vamos, Sebastián. Vimos un caso de claustrofobia, en todo tiene un porqué. Seba, te mando un abrazo, divino, Sebastián, porque la verdad todo lo que contaba es feo, porque un pibe absolutamente normal y de repente una situación de mucho estrés le provoca esto y bueno, y ahora el tratamiento y evidentemente que lo va a poder resolver. Ya que lo encierra en 10 minutos y el tipo lo pueda evitar, no se ponga tan nervioso, es un logro. La primera exposición que hizo llaman en el Fobia Club, y me imagino que los psicólogos, a cuando el paciente que tiene una fobia se enfrenta a esa fobia. Eso es una exposición. Fue la primera que hizo Sebastián, le fue muy bien. Ya está hace 4 meses tratando el tema. Dijo que trató con muchos psicólogos, psicoanalistas, de todo, pero que no le daba resultado y que recién ahora se siente contenido en este Fobia Club, también conociendo a otros pacientes que tienen una condición similar a la de él. Y bastante bien. Nadie está exento de que de la noche a la mañana te suceda una cosa así. Hay gente con mayor riesgo, pero observamos una cosa que comentamos previamente, que tiene que ver con que si uno tiene una situación de estrés crónico o una situación de un malestar laboral o una instancia de vender un departamento, como dijo él, ahí uno baja el umbral y está medio desprotegido. Y mencionó en un momento que tuvo una crisis panicosa y después también claustrofobia. Y también el temor a volar tiene que ver con esto. Era un temor a volar porque él decía, bueno, que se me quede encerrado, que yo me quede frisado mientras el resto sale, que el avión se mueva. Generalmente, por ejemplo, uno aconseja que la gente que tiene fobia a volar se siente siempre del lado del pasillo, del lado de la ventanilla es mucho peor. Así que hay una relación con concientizar todas las problemáticas asociadas a, no solamente es algo primitivo, sino racionalizamos la situación. Y desde la psicoterapia se racionaliza para entender que uno puede llevar a cabo exposiciones, exponerse a la situación y curarse, ¿no? Tenemos distintas secciones en el programa. Una de ellas es ¿Dónde queda? Y en el caso del ¿Dónde queda? De hoy es el Pozo de las Ánimas. Veamos. El Pozo de las Ánimas, Mendoza, departamento de Malargüe, ruta provincial número 222. A 6 kilómetros de Los Molles, a un costado del camino, aparece el Pozo de las Ánimas. Aunque en verdad los pozos son 2, se trata de 2 depresiones divididas entre sí por una estrecha separación. Cada pozo tiene unos 200 metros de diámetro.
Con el paso de los años, la erosión va a hacer que los dos pozos se unan en uno solo, y el nombre técnico para este tipo de formaciones geológicas es dolina. Pero, ¿por qué se forman este tipo de fenómenos naturales? Porque los depósitos subterráneos de terrenos blandos, por ejemplo el yeso, van disolviendo el suelo por las filtraciones de las napas subterráneas. Esto hace que se produzcan derrumbes y depresiones del terreno y que se vayan formando grandes pozos de forma cónica y circular debajo de la superficie. Los antiguos habitantes de la zona denominaban a los pozos como Trolopecó, que significa agua de los muertos o agua del gritadero de las ánimas, y la tradición cuenta que es el lugar donde iban a rezar y llorar las almas que andaban en pena. En verdad, el Pozo de las Ánimas está rodeado por montañas, en las que el viento, cuando golpea, produce una especie de silbido. Ese es el origen de las leyendas alrededor de este lugar impactante. Ahí está, ¿eh? Bueno, tenemos un consejo para vos y tiene que ver con algo romántico. Si deseas conquistar a la persona que te gusta, si necesitas ese detalle que te permite reconciliarte o si simplemente querés halagar a tu pareja, entonces pensá en Dos Corazones de Felfort. Un exquisito bocadito con el mejor chocolate Felfort para compartir de a dos y disfrutar de sus más románticas poesías. Dos Corazones, el chocolate que habla por vos. Y acordate, si es chocolate, es Felfort. Gracias a nuestros amigos de Felfort. Tenemos que hacer una pausa. Nos vamos a meter en el cine de terror, en este género tan particular cuando regresemos. Antes, mandanos tu porqué a porqué@mandarinatv.com, redes sociales para estar comunicados siempre, Twitter e Instagram, @porqué_tv, Facebook, todo tiene un porqué. Pausa, volvemos enseguida.